Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por conectarse al seminario del día de hoy. Para aquellos que se conectan por primera vez, les cuento que esta es una instancia de diálogo, de conversación, donde investigadores, académicos, comparten sus investigaciones respecto a un fenómeno relacionado al deporte y Chile. El seminario dura alrededor de 60 minutos. El expositor o expositora va a tener 30 minutos para exponer su tema. Y luego tendremos 30 minutos para preguntas, conversación, reflexiones, dudas, críticas. Estas las pueden hacer por el chat o si quieren y mejor, a través de las cámaras, ¿cierto? Levantando sus manos y con el micrófono abierto. Sin más, les cuento que el día de hoy cuento con Felipe Hidalgo, a quien agradezco desde ya por su presencia. Felipe estudió educación física, luego hizo un magíster en psicología educacional en la Universidad de Chile y es doctor en ciencias sociales y educación por la Universidad de Sydney, Australia. Ha sido profesor en diversas universidades en Chile y actualmente se desempeña como profesor en la Sydney School of Education and Social Work en la Universidad de Sydney. Sus líneas de investigación abarcan la sociología e historia del cuerpo y la salud, los procesos de medicalización en la escuela y las políticas educativas y de salud. Muchas gracias, Felipe. Gracias, Alexis. Hola a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas asistentes a este evento y al Instituto de Sociología UC también, y especialmente a Alexis Sosa, quien es creador y el creador y coordinador de este seminario de estudios sociales del deporte. El día de hoy quiero presentarles algunas ideas en torno a lo que durante fines del siglo XIX y principios del XX llamaron la raza, la defensa de la raza chilena, y la necesidad de defenderla, mejorándola mediante todos los medios biológicos y sociales posibles. Y estos discursos y prácticas se enmarcan en lo que distintas autoridades, médicos, políticos y científicos de la época llamaron eugenesia. Pero antes de enfocarme en este periodo, me gustaría decir me gustaría señalar, enfatizar que no es que los temas relacionados con el racismo, con la raza, iniciaron en el contexto de la eugenesia. ¿Se puede ver ahora? Está en proceso al parecer, pero todavía se ve la pantalla en negro. Ahí sí, ahí se ve, Ya, ahí se ve. Felipe, súper. Por, por ejemplo, cuestiones relacionadas con, por ejemplo, ya en el Chile colonial, cuestiones relacionadas con los cuerpos fueron sujetos a una serie de clasificaciones y exclusiones. Recordemos, por ejemplo, los mulatos o los pardos, nacidos entre un español o mestizo con una mujer negra, o los mismos zambos, nacidos entre un hombre negro y una indígena, no gozaban de ningún prestigio social y tampoco, por ejemplo, podían asistir a la escuela. O también el mismo sistema de castas creado por la corona española, en donde se clasificaron los cuerpos jerárquicamente de acuerdo al color de la piel, en donde había la idea que sustentaba eso era la pureza de la sangre, y en donde que venía del blanco, y en donde el color de la piel era una suerte de impureza, una mancha acarreada por haber sido concebido en adulterio. Bueno, dicho esto, es importante aclarar que lo que analizaremos aquí tiene una larga y conflictiva historia. Pero permítanme darle algunos elementos de contexto que son claves para entender la emergencia de la defensa de la raza. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la transformación de la capital, Santiago, por el surgimiento de nuevos barrios para las élites, toda una reestructuración de la ciudad, configuró una modificación espacial, en donde la población obrera se asentó en las periferias. Así quedó la capital rodeada de rancheríos, donde, como dice Salazar, el humo de las hornillas, los braseros, los niños jugando, marcaban el escenario, el paisaje que las autoridades de la época, soñando con una ciudad parisina, querían regular y también ocultar, por cierto. La decisión de las autoridades fue crear una fachada urbanizada en estos asentamientos comunales que se denominaron conventillos. Eh,
la migración de personas desde el campo a la ciudad, a la ciudad de Santiago, como también a las ciudades mineras, en el norte, salitreras, marcó definitivamente la reconfiguración de estas ciudades. Por ejemplo, aquí vemos algunos datos en términos de migración. En este escenario, uno de los problemas más graves que enfrentó la ciudad fue el problema de la salud de la población. En particular, la salud infantil fue un foco de intervención que, para dar un dato que puede asombrar, de acuerdo a distintas estadísticas, algunos autores dicen que en 1935 Chile obtuvo la tasa de mortalidad más alta de la historia infantil. Eh, Aunque era difícil llegar a conclusiones tan claras respecto a cuáles eran las razones, sí los médicos consideran que eran cuestiones de tipo problemas gastrointestinales, enfermedades respiratorias, y que más encima se agravaban por brotes epidémicos. Y también los médicos argumentaban que estas razones eran raciales y ambientales, em, por una principalmente falta de educación de las madres, también reclamaron contra la insalubridad de los conventillos y el visible aumento de inmigrantes que se asentaban en Santiago. Eh, Sumado a este escenario que he dado cuenta de precariedad de este escenario sanitario, Subercaseaux en su libro de Historia de las Ideas y la Cultura también agrega que a fines del siglo XIX, principio del XX, luego de la Guerra del Pacífico, empieza a aparecer como una suerte de necesidad de patriotismo. Eh, y también, incluso por la llegada de muchos europeos, principalmente alemanes, a ocupar posiciones estratégicas en el país, por ejemplo, en el campo de la medicina. Eh, Sumado al centenario de Chile, parecía imperante construir una idea de nación. Y para aquello voy a tomar la idea de esta antropóloga, de la antropóloga Pedraza, quien dice que las formas de gobierno de los estados-nación solo se hacen posibles en la medida que establezcan un lazo con los sujetos, con sus ciudadanos. Por ejemplo, un lazo en relación a las formas de cuidar la vida, las formas del vivir, o más precisamente las formas de definir la vida. Por ejemplo, ¿qué saberes vinieron a definir lo humano, la vida, la enfermedad, la muerte? O en clave eugenésica, ¿quiénes debían vivir? ¿Quiénes debían morir? Que también lo vimos durante la pandemia. La labor de las escuelas en estos entrelazamientos, mediante la pedagogía, la higiene, la eugenesia, fueron clave. Así fue el lugar propicio para desarrollar, para instalar una serie de movimientos eugenésicos e higiénicos, centrados principalmente en prevenir enfermedades y lo que ellos llamaron la mejora racial. Por ejemplo, la Dirección General de Sanidad eh, señalaba que la escuela primaria constituía uno de los lugares más importantes en los que se forjará el futuro de nuestra raza. Em, pero para aquello era necesario que los niños y adolescentes asistieran a la escuela, y que había un gran problema en términos de asistencia y de permanencia. Por eso, las explicaciones que daban al respecto era que la no asistencia de los niños, desde el punto de vista de las autoridades, se debía al no interés o también a una suerte de falta de cultura de los padres. Incluso la alta tasa de mortalidad que expliqué anteriormente también lo explicaron desde el bajo nivel cultural de la gente, culpando a las familias de incluso de la presencia de otras enfermedades. Por ejemplo, la misma Dirección General de Educación Física decía que los cuerpos defectuosos de los niños, precisamente, específicamente por la columna vertebral, deformidades de la columna vertebral, eran precisamente consecuencia de la ignorancia de las familias y lo que dificultaba mucho la labor de la escuela. Pero veamos, antes de continuar, a qué nos referimos cuando hablamos de eugenesia. Este concepto alcanzó una articulación y consolidación más clara en 1883 con la obra de Francis Galton y se refiere a una ciencia eh, en aquella época destinada a investigar los procesos de perfeccionamiento de una determinada población humana, utilizando todos los conocimientos biológicos y sociales posibles. Por ejemplo, las ideas en torno a la herencia superior, inferior, la herencia biológica, la degeneración racial, el control de la sexualidad, entre otros, fueron temas comunes de preocupación de la eugenesia. Bajo la idea de existencia de descendencias degeneradas,
estos movimientos eugénicos tendieron a centrarse en esta regulación y control de poblaciones específicas, que podían ser un problema real para el orden tanto social como económico. Y para aquello, eh, por ejemplo, personas con trastornos mentales, locos, sifilíticos, criminales, personas con discapacidades, sordos, etcétera. Eran materia, foco de intervención de la eugenesia. Para entender cómo se llevaron a cabo en Chile estas ideas, es fundamental la obra de Nicolás Palacio de 1904, Raza chilena. Como argumenta Marcelo Sánchez, quien ha hecho un trabajo eh, muy extenso en relación a la eugenesia, eh, dice que, bueno, este libro fue clave a pesar de que usó pocas veces el concepto de eugenesia como tal, pero hay mucho contenido con elementos derechamente racistas en su obra. Em, la eugenesia en Chile fue más claramente perceptible desde la primera década del siglo XX por tres vías. La puericultura, que se puede observar ahí en la imagen que está al medio, la enseñanza de la medicina y estrategias para hacer frente a enfermedades que prevalecían, como el alcoholismo, la sífilis, tuberculosis, junto con enfermedades sociales, como denominaron. Em, y se fueron incorporando en la escuela, por ejemplo, como la puericultura, mediante la educación física, medir habilidades psicológicas y justificada bajo esta idea de defender la raza. Em, Entonces, todas estas prácticas higiénicas que venían desde fines del siglo XIX, que incluso justificaron el carácter obligatorio de la educación física en la escuela desde 1889, eh, estas prácticas higiénicas también requerían de un elemento eugénico. De hecho, el doctor Orrego Luco, en su discurso inaugural como presidente de la Sociedad Médica, enfatizaba en que la higiene en la primera infancia era inútil si no se coloca el acento en el factor hereditario, ya que para que el niño viva, dice él, es necesario que la herencia no lo haya condenado a una muerte fatal e inevitable. O sea, hay que considerar, sí, que en Chile el foco estuvo mayor puesto en colocar el trabajo eugénico estuvo enfocado en más bien las condiciones ambientales más que la hereditaria y biológica, como en otros países ocurrieron esterilizaciones masivas a gente defectuosa denominadas por ello, eh, siendo la expresión más terrible lo que ocurre en Alemania, ¿cierto? Veamos algunas iniciativas concretas. La alimentación escolar. Varias de las estrategias para alimentar a los niños y hacer frente al hambre empezaron a aplicarse en la escuela. Eh, por ejemplo, el desayuno escolar, política emblemática en esta materia, daba cuenta que junto al desarrollo psíquico que se obtiene en la educación primaria, es necesario que los niños también tengan un desarrollo físico normal y que eso solo puede lograrse mediante dos cosas, el histórico binomio, nutrición adecuada y un ejercicio bien dirigido, decían ellos. Eh, Uno de los diagnósticos en esta época era el alto número de niños que presentaban problemas de estatura, desarrollo del esqueleto, caries, también un estado orgánico vulnerable como propenso a adquirir enfermedades infectocontagiosas. Y ahí aparecía la necesidad de la dimensión física de la educación, donde nuevamente se potenciaba la idea del ejercicio físico y la alimentación. Y sobre todo en una lógica compensatoria entregar los alimentos que probablemente los niños no consumen fuera de la escuela, como también ejercitar los músculos que no ejercitan fuera de la escuela. Eh, dentro, en ese sentido, lo que se promovió mucho fue el consumo de leche, una política presente hasta el día de hoy y que fue increciendo a lo largo de las décadas, eh, como también otros programas como la provisión de almuerzos. eh, En 1908, por ejemplo, se crea la olla infantil y ese mismo año la Sociedad de Ollas Infantiles, que ya para 1929 contaba con 30 plazas en escuelas públicas y privadas, eh, dando alimentos gratuitos a los alumnos indigentes que asisten a escuelas privadas, a escuelas primarias, que primero partieron como lideradas por mujeres de la élite.
como en esta lógica caritativa y que después se fue uniendo con la política estatal. Eh, pero el hambre y la malnutrición no solo aumentaban la mortalidad infantil y también esta preocupación por el rendimiento de los niños y trabajadores del país, sino que también se estrechaba con estos elementos eugenésicos que podían forjar un espíritu de colectividad y por extensión una idea de nación. Por ejemplo, se argumentaba que la desnutrición de un pueblo, la falta de espíritu de solidaridad, podía afectar las normas, el seguir las normas de convivencia o incluso promover la bulia y el desinterés por responsabilidades colectivas. Eh, Eso en relación a la alimentación. También podemos nombrar la emergencia de una estadística médico-escolar. Una práctica emergente fue la creación de lo que la destacada médica de la época, Eloísa Díaz, denomina estadística médico-escolar. Contar con una estadística, que no es otra cosa que como la ciencia del Estado, ¿cierto? Era relevante en el contexto de esta emergente salud pública. En el contexto de mayores niveles de enfermedad de los niños que asistían a estas escuelas públicas y también considerando la carencia de policlínicos especiales para niños, el inspector general de instrucción primaria, Guillermo Rivera, a principios del siglo XX, propuso a la Inspección General de Instrucción Primaria que los alumnos enfermos acudieran a los hospitales de sus municipios y para aquello ordenó imprimir formularios de solicitud para presentarlos en estos lugares, con el propósito de que estos pudieran ser atendidos preferentemente. Y ahí están algunos elementos de lo que tenía estas fichas escolares, estas fichas, estas fichas para atenderse en el servicio de salud. Y también se llenaba otro formato donde el médico identificaba la enfermedad del niño y entregaba esta información después al profesor. Junto con la recopilación de estos conocimientos estadísticos basados en el cuerpo y la salud, surge en esta época la necesidad de medir los contornos corporales de los estudiantes. Los estudios antropométricos comenzaron según, con la contratación de dos profesores extranjeros para hacerse cargo del curso de gimnasia en el reconocido colegio IMBA y por parte del gobierno de Chile. Y en 1906, el profesor Leotardo Matus reemplaza a uno de ellos, continuando con ese legado. Este fuerte énfasis racial que tenía la educación física dio pie para que pedagogos buscasen identificar ciertos marcadores raciales en la población escolar. Este profesor de Limba, Leotardo Matus, por ejemplo, desde 1906 hasta fines de la década del 20, generó un conjunto de estudios en torno a la antropometría escolar y que tuvo con ello reconocimientos internacionales, red de contacto con profesores, higienistas, médicos de México, Argentina, Uruguay, eh, donde realizó más de 100.000 observaciones, principalmente niños entre 10 a 20 años, calculando la fase de crecimiento y la influencia que tenía la actividad física en aquello, en el cuerpo. Eh, y también daba cuenta de cómo la talla, el porte, capacidad vital y torácica pueden ofrecer una importante correlación con una especificidad de una raza chilena, que él llamó. Eh, Obviamente influido por los discursos de la época, pero su fin más bien era el de refutar estas interpretaciones que mostraban una superioridad racial de poblaciones europeas por sobre la latinoamericana. Incluso llegó más lejos, eh, dando cuenta que había una superioridad, de hecho, física de los escolares chilenos mediante una serie de pruebas testeadas, incluso después midiendo a poblaciones indígenas como específicamente la población mapuche. Y, y Leotardo Matu, a propósito de aquello, utilizó esta representación mítica de los mapuches para promover algunas de estas ideas eugénicas. Destacó que los araucanos eran los indios más fuertes y valerosos asentados en América, y los españoles no consiguieron dominarlos en una batalla que duró 3 siglos. Para ello, animó a seguir la forma en que obtenían estas habilidades físicas.
una serie de juegos y ejercicios que en conjunto venían a fortificar cada parte del cuerpo, como señalaba él, que servían para la guerra y que eran ejercicios corporales propicios para mejorar la raza chilena. Eh, y que, y que, como señala él, siguiendo el trabajo de Faustino Sarmiento, a quien él admiraba, buscó revivir e instalar los juegos nacionales, introduciéndolos en las prácticas escolares, ya que estos, como dice él, imprimían a nuestra raza de valor y resistencia. Otra iniciativa fueron las colonias escolares que tenían un fin higiénico y eugénico, junto con la instalación de la educación física como disciplina obligatoria desde 1889, así como la entrada de los deportes de manera más fuerte desde fines del siglo XIX y principios del XX. La creación de las colonias escolares resultó un proyecto interesante. Por ejemplo, la primera de ellas, ya formada, realizada en 1904 por el Ministerio de Educación y particulares, la figura de Villalobos fue clave en aquello, em, y estaba principalmente orientada a niños pobres. Diversas organizaciones lideraron estas iniciativas, como la Cruz Roja, la Junta Nacional de Auxilio Escolar, empresas privadas. Em, y quiero tomar una cita de Olga López, que en su tesis de trabajo social em, de 1948 describe que la colonia escolar no solo lleva al niño en un tono romántico, por cierto, no solo lleva al niño desnutrido para fortalecer su organismo, sino que también, sustrayéndolo de la miseria de su hogar, lo lleva a un mundo de promisorias felicidades sigue con este tono romántico y se aventura a afirmar que en la experiencia de las primeras colonias, el niño convive en eterna vacación, con otros niños de su misma edad viviendo días inefables, como en un bellísimo cuento de hadas, lejos de los problemas materiales y morales de su hogar. Em, Veamos algunas asociaciones y grupos por la educación física y el deporte. Uno, que están fuera del espacio escolar. Uno de los discursos hegemónicos del cuerpo que circulaba ampliamente en esa época era la búsqueda de una estética relacionada con la estatuaria griega y con estos cuerpos esbeltos. Se puede ver algo de aquello en la imagen allí. Esto puede observarse, por ejemplo, en las ideas que subyacían en torno a los problemas de salud de la columna vertebral, por ejemplo, la Dirección General de Educación Física recomendaba, por ejemplo, a los profesores de educación física un trabajo correctivo, como dicen ellos, para que una vez que el esqueleto ha alcanzado su verdadera forma, el exterior del cuerpo se haga esbelto, la estatura crezca, el porte adquiera elegancia y los movimientos se vuelvan más naturales. Así había una mezcla entre la estética y las formas corporales de la estatuaria griega también con la estética corporal de las élites, a las cuales los niños debían aspirar, intentando borrar eh, esas imperfecciones corporales. Eh, y son estas aspiraciones e ideas eugénicas que están a la base de una serie de agrupaciones que vamos a ver. Por ejemplo, hacia 1912, y luego de constantes intentos por reunir agrupaciones, para difundir la actividad física fuera del espacio escolar, se crea la Liga Chilena de Educación Física y que está fundada por el mismísimo Joaquín Cabezas, em, que venía, los acuerdos estaban en relación a congresos internacionales de educación física que daban cuenta de la necesidad de divulgar la educación física. Eh, Pretendía esta liga fomentar las actividades de todas las sociedades que se interesaban por la actividad física. Em, Agrupaciones ligadas a la estética, la cultura física y militar, enfatizando que la educación física debe cooperar con la educación intelectual y moral para acrecentar la energía individual y colectiva de la raza chilena. Y tuvo hartos adherentes, incluso llegando a un centenar de profesores de instrucción primaria y secundaria. También de forma paralela se encontraba la Unión de Profesores de Educación Física de Chile, que está allí en la imagen, creada en 1909 por profesores sin certificación oficial y que eran simpatizantes de concursos atléticos. Tenía hartos puntos en común con la liga que mencioné, em,
pero construyó una propuesta diferente al incorporar elementos como la organización del tiro escolar, pero también apoyar a ligas contra el tabaco, la tuberculosis, la embriaguez, y también contó con apoyo de otras organizaciones como la Federación Esportiva Nacional, colectividades de inmigrantes alemanes, académicos pertenecientes a la Universidad de Chile, como el mismísimo Max Westenhofer, que muy ligado al movimiento eugenésico. Em, y en los años siguientes, otra iniciativa que tuvo buena acogida al alcance de diversos sectores populares fue el Club de Gimnasia Científica, creado en 1924, compuesto por un grupo de exalumnos del Instituto de Educación Física como José Porras, Víctor Seguel, Emilio Morales, Lisandro González, Humberto Díaz, eh, y bajo el apoyo de profesores como Joaquín Cabezas, Guillermo Martínez, Oscar García, eh, se incorporaron como parte del modelo de extensión del Instituto de Educación Física, subrayando los elementos científicos que tenía su puesta en marcha, eh, basado en la anatomía, la fisiología y la higiene. Eh, con el fin de evitar los graves inconvenientes y peligros a los que están expuestos los atletas y deportistas de nuestros días, que carecen de orientación en la materia. Y además, y que esto es importante, de convertirse en un poderoso agente regenerador ante los desenfrenos que presentaban la cantina, el prostíbulo y los demás vicios tentadores que aniquilan paulatinamente nuestra raza. Se realizaron conferencias periódicas, cursos gratuitos a gente que no podía pagar, tanto a estudiantes, empleados como también obreros. Em, ya durante la época de 1927, del 20, fines del 20, durante la dictadura del general Carlos Ibáñez del Campo, el deporte surgió como una forma de política de cultivar sentimientos patrióticos, pero ahora ya como una política de Estado. En este periodo de, como dice Acuña, este estado de bienestar autoritario a la chilena, propiciado por Carlos Ibáñez del Campo, el deporte y la educación física cobraron relevancia y fueron utilizados para promover diversas agendas sociales y políticas con un enfoque en la promoción de valores morales, estéticos, higiénicos, pero sobre todo su carácter social, cooperación, identidad nacional y disciplina, los deportes fueron entendidos como herramientas útiles para promover estos valores nacionalistas, junto con la reducción del alcoholismo y la prostitución entre las clases bajas. Potencialmente, el deporte y la recreación podían sustituir a la cantina y al burdel, decían. En las escuelas, la educación física, después de ser considerada una asignatura obligatoria, comenzó a tener mucha más importancia durante la época de Ibáñez del Campo. Por ejemplo, los presupuestos para los programas se doblaron, se duplicaron, se promovieron más iniciativas dentro y fuera de la escuela. Em, y también era importante porque, como dice aquí otro personaje importante de la educación física, Luis Bisquer, el habitante de la ciudad era un degenerado urbano, en el sentido de que está expuesto al cine, al café, a los periódicos. Era un sedentario urbano, un desequilibrado nervioso muscular, un deformado, un enfermo, y que por lo tanto la educación física podía ser capaz de producir un embellecimiento de este degenerado moderno y cumplir con el deber eugénico de regenerarnos, ascender hacia un tipo ideal, sano, fuerte y bello, elemento indispensable de una humanidad mayor. Y aquí hay un cómic una caricatura del señor Joaquín Cabezas, en la, en la, en el texto del Peneca, en 1909. Bueno, para concluir, quiero mencionar que también es importante decir que muchas de estas actividades y propuestas no tenían siempre la convocatoria que se esperaba, o las expectativas, principalmente por las condiciones de las escuelas, la falta de equipamiento, incluso de profesores. Al principio de las escuelas de educación física se descontinuaron un par de años porque no había entrada de profesores. Em, Hemos visto en esta presentación algunos elementos en relación a los escenarios, actores, discursos y algunas prácticas eugénicas presentes en el escenario escolar chileno. Como hemos visto en el nombre de la salud y defender la raza,
se emprendieron una serie de iniciativas justificadas ante la urgencia de atender enfermedades, peste, así como también esto que nombraban una decadencia de la cual estaba cayendo la nación. Em, bueno, ¿cómo estos elementos nos permiten repensar el cuerpo y la salud en el espacio escolar, la educación física, el deporte? ¿Podríamos pensar en discursos y prácticas similares en los escenarios educativos y sociales contemporáneos? Y si es así, ¿qué formas estarían tomando? Dejo esas preguntas como para terminar mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Qué buena presentación y qué lindo material gráfico el que nos trajiste. Fue un gusto ver esas fotografías tan interesantes. No sé si alguien de la audiencia necesita, busca, quiere alguna aclaración, tiene algún comentario, preguntas, reflexiones. Por favor, el micrófono es todo de ustedes. Si nadie se anima, les cuento también que pueden hacer sus preguntas por el chat. Yo voy a partir con una pregunta, Felipe, que tiene que Ujú, ver con... Oh, Aaron, dame un segundo, Aaron, y vuelvo allí. Que tiene que Dale, ver con dale. esta defensa de la raza. ujú. ¿Cómo se defiende la raza ante el otro? Que era, por ejemplo, el moreno, el indígena. ¿Qué elementos se utilizaron para defender esa raza blanca pura que se buscaba los chilenos tuviesen? Sí. Bueno, aquí hay que hacer una distinción porque había dos tipos, han hecho una distinción, dos tipos como de eugenesias, una eugenesia anglo y una eugenesia latina. Y la anglo estaba más vinculada con intervenir a nivel biológico, vale decir, como intervenir los cuerpos. Por ejemplo, esterilizar a gente, a degenerados, por ejemplo, locos, sordos, gente que tuviera cualquier patología dentro de los marcos médicos, los encuadres que ellos, incluso en otros países con diagnósticos muy poco profesionales. Eh, y que eso ocurrió en otros países hasta, por ejemplo, fines de los 80 en Estados Unidos, a poblaciones latinas, esterilizándolas. O, por ejemplo, en otros países como el mismo Australia, quitándole los niños a los indígenas para que asimilaran la cultura blanca dentro de una familia blanca. Pero en Chile más estaba enfocado en el factor ambiental, cómo las condiciones ambientales, digamos, sociales, podían generar algún cambio. Había distintas posturas, unas más pesimistas que otras, por ejemplo, como mencioné, o Revoluco estaba más enfocado como en los factores hereditarios, pero sí los educadores y médicos, sobre todo en la época del 20, que vieron en el espacio escolar un espacio para intervención de niños pobres. Y principalmente diríamos en esa clave de cómo iban asimilando la corporalidad en su sentido más complejo de las clases dominantes. Y que desde allí se construye, por ejemplo, qué es ser saludable, qué es tener un estilo de vida saludable, y que uno lo puede observar hasta el día de hoy. Súper, muchas gracias. Aaron, Voy. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola. Gracias por la presentación muy interesante y atingente. Quería preguntarte, ¿cómo ves tú la continuidad de estos discursos? O más que continuidad, quizás el dinamismo de estos discursos y estas prácticas en la actualidad. Ujú, ¿Cuál es tu percepción de aquello? ujú. Sí, uno puede ver que estas prácticas, gracias Aaron por la pregunta, que estas prácticas han terminado, incluso nadie podría, por ejemplo, la idea eugénica desde la ciencia ya está muy deslegitimada, pero eso no significa que en otros campos las prácticas racistas de mejora de la raza estén presentes hasta la actualidad. Por ejemplo, podemos ver en el campo de la biomedicina como, por ejemplo, la selección de ciertos
material genético con ciertas características, o discriminar a otras que puedan tener alguna patología. O en el mismo, durante el COVID también hubo una decisión también como quién debía morir, quién debía vivir, quién tenía derecho a recibir intervención médica. Eh, y en el campo escolar uno puede ver que sí la educación física tiene harto de elementos quizás no leídos desde esa categoría, desde la eugenesia, pero que sí promueven en el nombre de la salud, en el nombre de la integralidad, en el nombre del rendimiento, una serie de características que vendrían de alguna forma a culpabilizar, a responsabilizar individualmente, sobre todo a los sujetos, a los niños más pobres, más vulnerados, respecto o a los hábitos de vida que ellos tienen, o a las prácticas corporales, a las formas de vivir la sexualidad, a las formas de comer, etcétera, etcétera. Eh, y que marca, digamos, un proyecto educativo que tiene en el fondo algunos componentes de esos elementos, diría yo. Ricardo, ¿tienes la mano alzada? Ya, perfecto. Ahí prendí la cámara para aparecer también. Bueno, antes que nada, muchas gracias eh, por la charla. Estuvo súper interesante. Muchas gracias por el espacio también. Eh, bueno, hay un montón de cosas muy fascinantes en lo que tú comentaste, ¿no? Este personaje, Lotardo Matus, me pareció muy interesante la manera como retoma también cierta idea respecto a lo indígena, ¿no? eh, Ujú, para nutrir esta defensa de la raza. Y me preguntaba un poco, bueno, algo ya dijiste, pero si pudieras profundizar eh, respecto a el concepto de raza chilena que se estaba manejando en estos ujú. espacios escolares específicamente, ¿no? Pensando en que desde Palacios la idea de raza chilena es en el fondo una construcción del mestizaje, ¿no? Porque Sí, tiene que ver con una idea de lo blanco, pero tiene que ver con la presencia de un elemento indígena específico también, sí, ¿no? Entonces me interesaba sí. cómo eh, saber cómo se articulaba eso en estos espacios escolares y qué relación con otras razas eran las que se veían ahí como Mm, referentes. Un poquito la línea también de la alteridad, lo que preguntaba Alexis, ¿no? Eh, ujú. y por otra pregunta que me interesaría también es cómo se articulaba esto con un discurso sobre los géneros, ¿no? Sobre masculinidades, feminidades en los niños en este caso. Ujú. Esas dos preguntas te quería. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante la perspectiva, porque es cierto, o sea, en el texto de Palacio se aparece como esta idea de esta imbricación, por una parte, de ascendencia germánica, que venía en conjunto con esta mapuche, que ambos tenían este elemento patriarcal y que había hecho como, desde la perspectiva de ellos, por supuesto, una cuestión bastante estable en el país y que eso se estaba un poco deformando con toda esta gente que había llegado europeos que habían llegado a Buenos Aires, que habían después pasado a Chile y que estaban con este gusto, no sé, como dice Marcelo Sánchez, por los perfumes, por el socialismo, por la asistencia a los pobres, y que parecía que eso estaba desordenando el país. Yo creo que es clave para pensar en lo que ocurrió en la escuela, muy fuertemente lo que pasó con la presencia de los profesores que se fueron a formar a Suecia y Alemania, y que después fueron principales articuladores de lo que fue la educación física en el país. Y que también introdujeron los deportes y con todas estas ideas del gentleman que propiciaban los deportes, pero que después tomó otras caras cuando empezaron el deporte, sobre todo el fútbol, a apropiarse, a practicarse en las capas populares, que tomó otras significaciones. Pero creo que ellos fueron clave en esos proyectos. De hecho, la escuela alemana y la escuela sueca en la educación física fueron claves para promover muchas de las agendas que hay que recordar que fueron los profesores de educación física formados
principalmente por profesores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, donde recayeron los grandes íconos y sucesores de, el movimiento eugenésico y que incluso tuvieron participación en- después en Alemania con distintas posiciones. Yo creo que esta figura, pero también de hecho, la figura de Leotardo Matus es interesante porque él pone como un contraargumento respecto a esta, él le llamaba el embrujo sueco, creo en un libro también, como esta invasión de imponernos estas figuras europeas, y él trata de proponer otras. O sea, también diría yo que esta respuesta de la, la- el- lo latino o específicamente la figura del mapuche, yo muestro que incluso antropológicamente evidencio que es superior, también estaba dentro de esa lectura de relación de fuerza, diríamos. Eh, yo creo que por ahí aparecen elementos de cómo está la educación física. Y respecto a las mujeres, bueno, aparecen en el currículum formativo, por ejemplo, en la época del 20, del 30 de educación física, muchas prácticas que se promovían a la mujer, pero siempre como con moderación o con algunas, digamos, ajustes pedagógicos, diría un profesor, pero siempre estaba la idea de la moderación, la práctica con moderación, porque tenía que... primero porque había justificaciones biológicas, decían ellos, de que no podían realizar las mismas actividades, pero también por esta idea de buscar estos cuerpos que fueran también, estuvieran preparados para la fertilidad, la maternidad, y eso era importante también y la educación física tenía que proveer. Eso podría decir a grosso modo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ramón, alza la mano o Ujú. está muteado. Abajo a la izquierda está el botón de audio. Yo también lo estaba buscando. Claro, abajo a la izquierda está la cámara y al lado está el de audio. ¿Alguien, mientras don Ramón ve si puede escribir la pregunta por un chat también? Si alguien tiene otro comentario, consulta. Felipe, yo tengo una pregunta mientras... eh, Ujú, tú has expuesto bastante este tema, ¿verdad? Llevas harto tiempo estudiando. ujú, ¿Cuál ha sido la reacción desde el mundo de la audiencia y sobre todo la gente que estudia educación física? ¿Te han, digamos, complementado? ¿Lo han criticado? ¿Todavía te dicen se da en la educación física actual? Porque estamos hablando de, tú expusiste cosas de hace 100 años, pero de alguna ujú, manera todavía suenan bastante frescas. ujú. Sí, sí. Bueno, un problema que diría yo, una opinión personal, que creo que si algo hemos carecido en la educación física es que hemos tenido la tendencia a pensar todos estos fenómenos, las prácticas corporales, la corporalidad, como le quieran llamar, eh, como una cuestión eminentemente desde el campo como una cuestión eminentemente médico o biomédico. Y también el movimiento humano se ha entendido precisamente de los principios de la física, la biomecánica, pero todos estos elementos culturales, históricos, que están siempre presentes, ineludiblemente presentes en cada acción humana, en tantos seres humanos, no son siempre una materia tan, digamos, apasionante, podríamos decir, para las escuelas de educación física. Eh, a pesar de que sus fundadores, como mostré ahí, Joaquín Cabeza, Bisquer y todo, había un compromiso bien fuerte con promover ciertas ideas, por ejemplo, eugénica, o el mismo Bisquer también, también hay.
discursos que hay un componente racista claro, y que también se puede ver en cómo en proyectos curriculares después, a lo largo del siglo XX e incluso en el siglo XXI, también tiene esos componentes que son materia de crítica, pero que requerimos de mayor reflexión, de pronto reflexión interdisciplinaria para pensar estos fenómenos, en relación a no solo al racismo, sino también al género, a cuestiones de clase, a cuestiones geopolíticas, etcétera. Sí, pues muchas gracias. No sé si don Ramón ha podido, si no también puede utilizar el chat. Ahí, igual mando un mensaje. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, comentario, o quizás tú, Felipe, alguna idea que te quedó en el tintero o con lo que quisieras ir cerrando, digamos, lo que ha sido tu exposición en el seminario? ¿Hacer alguna invitación a leer algo, algo que estés escribiendo? Bueno, aquí hay, o sea, este texto yo creo que es clave, salió hace poco, de Marcelo Sánchez, un trabajo bien interesante, principalmente de las discusiones del cuerpo médico en relación a la idea de la defensa de la raza en Chile, el debate eugenésico. Y está bien interesante y salió este año. Y otras ideas contenidas, si quieren, algunas de las ideas que están allí están presentes en este libro que escribimos con otra gente el 2020, que se pueden contactar contigo, Alexi, o conmigo, Educación Física en Chile, discursos, performatividad y posibilidades de los cuerpos, y hay algunas discusiones en ese ámbito, y otras que van a salir, probablemente ahora un libro que va a salir durante el próximo año de Historia de la Salud en la escuela en Chile. Mira qué bien, felicitaciones ahí por esas publicaciones. Tengo una pregunta en el chat Ujú, de Martín Falconi. Dice, hola Felipe, muchas gracias por tu presentación. Me gustaría saber si identificas un cambio o variación en estos procesos eugenésicos, 1872-1939, respecto a cómo se pretendía construir masculinidades a partir del desarrollo de la educación física escolar. ujú. O sea, ¿en ese periodo o ahora en la actualidad? Sí, pero Parece- Sí, si bien podríamos decir algo como una idea general, como en todas estas fines del siglo XIX, cuando se instala mayor fuerte y llega muy fuerte esta idea eugénica, que no, que también uno las puede rastrear a lo largo de toda la historia. Lo que pasa es que Francis coloca ese nombre, pero no sé, uno puede ver cómo los espartanos también a los niños, cuando no tenían cierta habilidad y cierta fortaleza, eran discriminados. O sea, había una selección también allí. Uno podríamos hablar de alguna manera de una práctica eugénica en ese sentido. Eh, pero Pero en ese periodo estaba más fuerte, diría yo, como seguir un poco esta ideas eugénicas, pero después, sobre todo en el periodo, y después cuando ya se pone parte el Frente Popular desde 1938 hasta 1973, había una idea eh, que incluso sale en el proyecto del presidente Pedro Aguirre Cerda, de defender la raza. Y allí aparece más fuerte esta idea de cómo apoyamos con una serie de elementos, en este caso ambientales, pero principalmente para mejorar las condiciones del mundo obrero. Y que eso también se observa, por ejemplo, en el libro que escribió el mismo Salvador Allende como ministro de Salud en 1939, en la realidad médico-social de Chile, y que él dice, sí, pues, la gente aquí sufre un hambre fisiológica, dice. Y, y que también la idea de proponer algunas cuestiones de tipo que podrían denominarse eugénicas, estaban relacionadas como con esta idea de mejorar las condiciones generales del pueblo, de las capas más populares. Entonces ahí hay un cambio. Eh, no, eso no es la misma perspectiva que, por ejemplo, tuvo la Alemania nazi, que no solo exterminó judíos
sino que previamente también a muchos alemanes que tenían una serie de, para ellos, afecciones, locos, problemas mentales de diverso tipo, eh, y que eso también es distinto a la propuesta que se hizo en Chile. A pesar de que el proyecto de esterilización, por ejemplo, si bien no se desarrolló en Chile, como en otros, hartos otros países, países nórdicos, eh, sí en Chile, en este libro, por ejemplo, de Marcelo Sánchez, declara que hubo un proyecto estuvo escrito ahí como, después de la discusión médica, como proyecto de ley, no, no pasó a discutirse en el Congreso, por supuesto, pero de esterilización de degenerados, sifilíticos, y con distintos tipos de eh, anormalidades, como decían ellos. Por lo tanto, tampoco estamos tan lejos. Súper, muchas gracias, Felipe. Ha sido una muy buena presentación. Yo quedé muy contento. Te agradezco por todos los datos, las fotos que nos trajiste, y por supuesto la presentación. Ricardo está aplaudiendo y pensé que estaba levantando la mano. Felipe, muchas gracias a ti por la participación. Muchas gracias a todas y todos por haber participado. Y nos veremos entonces el próximo mes con un nuevo seminario. Cualquier consulta me pueden escribir a mí o a Felipe y podemos ayudarle en lo que deseen. Eso, muy bien. Muchas gracias, Felipe, y a todos y todas. Gracias. Nos vemos. Hasta Chao. luego.